Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociendo
majestad. ¿Quién como tú? La tierra se estremece, nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? Soberano y digno, quien como tú, temible majestad, como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara. Quien como Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel.
Gracias, muy buen día, Ricardo. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos muy contentos. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y hoy, como cada día, una nueva oportunidad de estar delante del Señor. Por la gracia del Señor, ya es jueves. Los días siguen avanzando en marzo. Y por la gracia de Dios es jueves 14 de marzo del 2024. Les saludo el pastor Román García y como siempre es un gusto estar con todos ustedes desde Saltillo, Coahuila, a través de Neuma Multimedia en ese tiempo que lleva Nuevas Son cada mañana y con los gustos de los jueves. ¿Cómo estás, pastor Javier? Pues ¿Cómo te va? Aquí nomás. Aquí nomás. Gracias a Dios, paz. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este programa y muy gustosos de poder estar compartiendo, ¿verdad? Sí, gracias. Paz, gracias a Dios. Gracias a Dios porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Grande es la fidelidad de nuestro Dios y bueno, el Señor hace cosas maravillosas en Cristo Jesús. Nos ha dado nueva vida, nos ha dado esperanza. Y estamos verdaderamente que muy agradecidos con Dios por esto, porque gracias a Él podemos estar, gracias a Él podemos vivir. Dice la Escritura que en Él nos movemos y somos, en Él y por Él, y pues estamos muy agradecidos verdaderamente con el Señor, recordándole que estamos totalmente en vivo y que usted puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 844-696-8450, ya se me andaba yendo, 844-696-8450, y para aquellos que prefieren WhatsApp o mensajes, estamos en el 84-48-80-48-73. Les repito, 84-48-80-48-73. Y de verdad que con mucho gusto, nuestro hermano Ricardo, lo saludamos ahí que está con todo la tribu. Ricardo, ¿cómo estás? Bendiciones, buen día. Gracias a Dios que Él está con nosotros. Gracias por tu disposición. Y bueno, pues vamos a adentrarnos siempre comentando la palabra. Es lo que nos llena, es el llamado que tenemos, y aparte que nos sentimos muy agradecidos con Dios por este llamado en lo que el Señor nos permite. Tengo aquí una lectura en Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel, uno de los sacerdotes llamados y que nunca pudo ejercer el sacerdocio porque precisamente le tocó vivir la cautividad de Jerusalén, la cautividad de Judá a manos de los babilonios. El que iba al frente era Nabucodonosor, pero aunque nunca fungió como sacerdote propiamente, sí se destacó, o el Señor le manifestó como profeta. Y pues nosotros tenemos aquí esta lectura, capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera, este es un pasaje que tiene otro pasaje paralelo en Ezequiel 33, pero yo le leo el 3:16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, le dice a Ezequiel, demandaré de tu mano, de tu alma, perdóneme. Pero vuelvo aquí, dice, demandaré de tu mano. 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Le insisto, este es un pasaje paralelo, o tiene un pasaje paralelo en el mismo capítulo 33 de Ezequiel, pero en el capítulo 3 nos deja ver con mucha claridad lo que es la labor
de un atalaya, de alguien que es puesto en alto para que esté sobreviendo lo que viene, lo que ocurre, y que esté apercibiendo, como dice la Escritura, o al impío para que se arrepienta, o al justo para que persista en su justicia. Y viendo esto, pastor y amigos, importantísimo que Dios levante en cada generación un pueblo que esté, no sé si el verbo sea propio, atalayando, un pueblo que esté advirtiendo, eso sí es correcto, constantemente al pueblo, porque el llamado del Señor dice, si el justo pecare, dice, bueno, recibirá retribución por su pecado, pero yo demandaré de los que advirtieron o no advirtieron. O si en este caso el impío tú le advirtieres y él no atiende al llamado, bueno, él morirá por su pecado, pero tu alma será librada. Y entonces ver a manera de pensamiento, amados, para todos nosotros, la función que tenemos, la responsabilidad que tenemos en Cristo al conocer al Señor, al saber los tiempos que estamos viviendo, al saber los tiempos a los que nos estamos adentrando y cuál debe de ser nuestra postura para con todos aquellos que conocemos que se han apartado del Señor o que de alguna manera siguen en el Señor. ¿Cuál es la función que tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado? Y siempre la responsabilidad me gusta porque el valor de todo esto de la atalaya, insisto, si usted quiere leer un poquito más de esto, puede leerlo en Ezequiel 33 del 1 al 9, mientras que aquí estamos leyendo Ezequiel 3 del 16 al 21. Pero siempre la labor del atalaya es ser un vocero de parte de Dios. Alguien que advierte para que lo cojo no se salga del camino, pudiéramos decirlo, y para que lo enfermo sea sanado. Un hombre que habla de parte de Dios precisamente para que el pueblo se salve el corazón. Si usted lee Ezequiel, que es un profeta hasta cierto punto difícil por todos los contenidos, por todas las analogías que presenta Ezequiel, no es fácil de leer. Si no ha leído últimamente Ezequiel, le pido que lo lea. Es un libro importante, un profeta importante para entender el corazón de Dios. Es a este Ezequiel al que se le dijo, el alma que pecare, esa morirá. Pero lo interesante o la gran relevancia que a mí me deja ver esto, paz, amigos, es el hecho de que Dios no quiere que la gente se pierda, que haya advertencia, que sepa lo que se está viviendo para que hagan algo. Ya cada quien decidirá, pero aunque el impío, si persiste en su pecado y por su pecado muere, pero no se le advierte el compromiso que tenemos nosotros al haberse dicho, pues te dije que le advirtieras, te dije que lo apercibieras. Y cuán importante es que podamos en estos días reflexionar precisamente sobre la función del atalaya. Yo sé que esto se ha manejado mal ahí en una secta que existe, hasta revistas sacan, pero la gran realidad es que nosotros somos llamados a ser atalayas para nuestros amigos, familiares, en este caso para todos aquellos que se conectan y decir, amados, pues bueno, el Señor de verdad que no quiere que nadie se pierda. El Señor dice que todas las almas son suyas, que el alma que pecare morirá, pero siempre la advertencia, el amor de Dios, siempre el deseo de que el justo siga en la justicia y que el impío se vuelva de la impiedad, pastor. Siempre será así con el Señor. Así es. Y ahí en el mismo libro de Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 3, en el versículo 18, dice la razón por la cual se manda a transmitir el mensaje, porque dice, si de cierto, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. ¿Verdad? Es el apercibimiento y el anuncio es a fin de que haya vida. Sí. De que no haya una muerte, una separación eterna, ¿verdad? Sí. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramará de tu mano. Pero es el propósito del anuncio, el propósito de poder estar transmitiendo la palabra,
es para que haya vida, ¿verdad? Así Ese es el propósito de Dios. Así Dios es. quiere que haya vida, que Él pueda hacer su obra en sus hijos, en la creación de Él, ¿verdad? Sí. En los hombres, y que haya un venir a Él, al Señor, ¿verdad? Siempre, siempre. Que haya vida. Esa es la clave de todo, que Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que ninguno, y que al menos, si alguno va a persistir en su pecado, pues que sea advertido. Aunque dice la consecuencia, pues es conforme a su pecado. Pero me llama mucho la atención cómo el Señor compromete a aquel que sabe. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, también no lo hace, le es pecado, ¿verdad? La omisión en el advertir. Y es que en muchas ocasiones yo creo que toda persona que Dios ha llamado a su presencia habrá tenido el testimonio del Señor de una o de otra manera. Dios puede usar desde ángeles, puede usar cosas en la naturaleza, a un niño, a un predicador, a un cristiano. Yo estoy convencido que la gente que muere no muere sin esa oportunidad de saber si está bien o está mal, si hay que arrepentirse. Pero aún así, el Señor le dice a alguien como Ezequiel, y pudiéramos obviamente identificarnos con Ezequiel por el poco o mucho conocimiento que tengamos de Dios, por el saber de la verdad. Es que el valor de la verdad, lo que Dios ha hecho, lo que Dios promueve en nosotros, sí nos compromete, y nos compromete bastante. Ahora, no lo estoy diciendo como en la carga, porque es que tenemos que hablar. Sí tenemos que hablar, pero aparte es un privilegio, y aparte es cuando tú ves en una persona venir el mal y no le dices, bueno, pues finalmente la persona estará sufriendo la consecuencia de su constancia en ese mal. Pero el Señor dice, pero yo, si no se lo dices, yo demando su sangre, aunque muera por su pecado. De la misma manera, me llama mucho la atención, porque Ezequiel, para mí, es muy revelador en muchos sentidos, el libro de Ezequiel. Pero se me hace que Ezequiel es donde finalmente se desenmaraña, por así decirlo, lo confuso que pudiera tener algunos conceptos que el pueblo se venía ejecutando o imaginando que la gente podía heredar el pecado, que la gente, y él dice, no, espérame, o que a Dios de alguna manera no le tuvieran relevancia las almas. Y me impresiona que dice, es que las almas son mías, y el alma que pecare va a morir. Pero no quiere Dios, usted puede leer en todo el Antiguo Testamento, no quiere Dios la muerte del impío, no quiere Dios, siempre Dios promueve la vida, siempre. Pero aquí nosotros tenemos una ventaja sobre alguien que ignorara la palabra, sobre alguien que desconoce, o sobre alguien que se apartó, pues porque a veces vemos gente que se ha apartado, y hay una conciencia, y hay un entender, ¿verdad? En algunas ocasiones ya están muy extraviados de lo que habían entendido al principio, pero esa función que tenemos de decir, hermano, pues vuélvete, mira, tú sabes, a veces hasta les decimos, tú sabes las cosas de Dios, y te dicen, no, sí, yo sé. Bueno, en ese yo sé, y en ese decirle tú sabes, ya, como diciendo sobre aviso, no hay engaño, ¿verdad? Pero también es un voto, es un aliento de confianza al que está en la justicia, pues. Porque a veces el que está en la justicia se cansa de que le hagan y dice, no, pues ya, y como que quisiera desistir de estar en ese caminar en la piedad. Y entonces aquí el Señor, no, mira, no dejes de hacer, o sea, el Señor te va a galardonar, aunque ahorita no lo veas, si así al Señor le place, porque hay ocasiones que no verás en este tiempo la retribución de tu fe, porque algunos no lo vieron, como dicen Hebreos, pero alentarlo a que siga permaneciendo en el Señor, porque también él o también ellos pueden en algún momento desistir de la práctica que vienen llevando, porque no, ¿y para qué? Y esto, y le hacen caso al enemigo. Y aquí me llama mucho la atención, dice en el 21, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. Y si nos fijamos bien, tanto en el impío advertido que desiste lo que está haciendo, como al justo que persiste en el bien hacer, en los dos de ellos es la promoción de la vida.
Siempre, siempre el Señor apuntando hacia eso. Y entonces el compromiso que todos nosotros tenemos de advertir, el compromiso de todos nosotros de alentar, porque no solamente es advertir al que está en pecado, sino decir, hermano, tú sigue adelante, hermano, Dios está contigo, no te muevas, persiste en el camino del Señor, porque al final tendrás la recompensa. Y eso también hace preservar una vida, porque en muchas ocasiones no sabemos cómo anda la gente. Y en algunas ocasiones, no, el hermano siempre es bien fiel, la hermanita siempre es bien. Y algunos dicen, no, hermano, pues vamos a agarrar la fidelidad y aventarla por la ventana. Y esa palabra, decir, hermano, sigue adelante. No es en vano, como ya hemos comentado. Sigue adelante, pastor. Sigue adelante, Ricardo. No es en vano nada en el Señor. Y es una función que nos da, pero también es un privilegio. Así es. ¿Qué privilegio? Somos privilegiados. Somos privilegiados. Así es que a todos ustedes les animamos en el Señor. Véanse como esos atalayas de parte de Dios. Cuando necesite, pastor, necesito una exhortada para porque habrá gente que ayúdame, porque me ando yendo, me ando viajando, soltando la toalla. No, mira, hermano, así, esa. Y qué glorioso es. O aquel que dice, yo sé, pero en el momento que tú le dices, pero pues ya sabes lo que te voy a decir, pero es en el amor para que vivas. Es en el amor para que no prolongues un sufrimiento. Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo. Es atrayéndole. Sí, como si Dios rogase, dice la palabra. Rogase por medio de nosotros. Esos atalayas en el Nuevo Testamento, Pablo los menciona como embajadores, ¿verdad? Y siempre considerando una cosa, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, recordando ese pasaje de Corintios, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el llamado. No estás en él, ven a él. Estás en él, aquí mantente. No te muevas. Y todos, tarde que temprano, necesitaremos de alguien. Ese hermano persiste. Sigue en el Señor. O, hermano, ya es tiempo de volver. Ya es tiempo de regresar. Ya, como dijo una niña, una hijita de unos hermanos, cuando le estaba llamando la atención, alguien dijo, pastor, dígale, ya estuvo, porque cuando a mí me dicen, ya estuvo. Y entonces, habrá algún momento de decirle a alguien, ya estuvo, hermano, vete, ya estuvo. Como dijo el apóstol Pedro, ya baste ya. Baste ya, gracias, pastor, tú eres más propio, pastor, eres muy bíblico, yo estoy con el ya estuvo y basta ya ese tiempo para agradar a los gentiles. Así es el llamado y pues que Dios nos ayude en eso, pues. Así es. Gracias a Dios, pues estamos totalmente en vivo y estamos ya a la lectura que el pastor nos promueve, nos comparte en este día y compartir. Sí. No se le olvide, es usted una atalaya para el Señor, por favor, séalo. Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a leer, pastor? Bueno, vamos a leer un capítulo del libro de los Salmos que nos gusta mucho, ¿verdad? Y que frecuentemente vamos a él y lo reflexionamos, pero hoy vamos otra vez a reflexionar sobre él, que es el Salmo 127. Amén, ¿verdad? amén. Salmo 127. Sí. Y dice así la escritura, dice, si Jehová no edificare la casa, amén. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Este es un cántico gradual, ¿verdad? Que es un cántico que hacían los peregrinos a su subida a Jerusalén, a la adoración. Y en este cántico ellos, imagínate la profundidad pues de lo que se está reflexionando aquí. Bueno, si Jehová no edifica la casa, es en vano, ¿verdad? Amén. En vano es, trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, aquí una de las palabras claves es lo que es en vano, ¿verdad? Amén. En vano. Y bueno, yo muchas veces en casa acostumbramos el hecho de que, bueno, yo acostumbro a decir, no, pues es que esto está vano, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, compramos a veces que aguacate, ¿verdad? Y resulta que se ve bonito por fuera, pero resulta que cuando lo partes,
pues está hueco, ¿verdad? O está podrido, sí, está podrido. por dentro, y dices, no, hombre, está vano esto, o sea, y hasta te molesta porque tuvo un costo, sí. y tuviste que traerlo, tenías ánimo de obtener algo de él, pero resulta que no, pues no hubo nada, ¿verdad? Sí. Y terminaste desechándolo. Entonces, creo que aquí es muy importante el hecho de que nosotros podamos reflexionar, estimados amigos y oyentes, en la cuestión de cómo nosotros estamos viviendo la vida y cómo estamos construyendo en la vida, ¿verdad? Amén, amén. Y si en esa construcción realmente es Dios el que está construyendo, sí. Porque a veces, pastor, queremos como que Dios apruebe lo que nosotros planeamos, que Dios sea el que vaya atrás de nosotros, o que lo queremos como invitar, ¿verdad? Sí, sí. Al Señor a que vaya y esté con nosotros, y que claro es, ¿verdad?, que Él tiene que estar con nosotros, pero es diferente al hecho de que nosotros estemos siguiéndole a Él, sí, ¿verdad? Sí. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, sí, ¿verdad? No es que Dios vaya atrás de nosotros, sino nosotros vamos en pos de Él. Sí. Y una de las lecturas que a mí me impresionaron mucho cuando el Señor me abrió el entendimiento al leerla, que me impresionaron mucho, es la que viene en el primer libro de Samuel, sí. ¿Verdad? Cuando David, usted sabe, el segundo rey del pueblo de Israel, David, pretende construir una casa al Señor, ¿verdad? Y si vamos ahí al libro de Samuel, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, a mí me impresionó mucho esta palabra, ¿verdad? De primer libro de Samuel, porque vemos un corazón que quiere que glorificar a Dios, ¿verdad? Sí. Quiere que Dios pues sea exaltado. Sabemos que antes de que se construyera un templo, el pueblo de Israel, pues estaba el tabernáculo, ¿verdad? De reunión, estaba la tienda donde se adoraba, y donde estaba el arca del pacto. Y entonces pues ahí David tiene una idea, porque él ve que está en una casa ya él bien establecida, ¿verdad? Una casa hecha de rey, y pues él dice, oye, no es justo que yo esté aquí mientras que el arca del pacto pues está en una tienda, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces él, pues en una buena intención, él hace tiene un propósito de que se construya la casa, ¿verdad? A ver, déjame. Segundo. Sí, segundo libro de Samuel, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, les dije primero, es segundo libro. Okay. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Aquí vemos un punto interesante, sí. Porque había una cercanía con el profeta, muy palpable, y lo vemos en todo el reinado de David, y desde antes, ¿verdad? Sí. Pues esa cercanía con el profeta, que es el portavoz de Dios, y que le dio muchas veces dirección a la vida de David, ¿verdad? Sí. Y dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Sí. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, él expone, dice, oye, pues hay que construir una casa para Dios, ¿verdad? Hay que construir un templo, hay que construir un santuario. Y Natán de primera instancia él dice, no, pues está muy bien la idea, ¿verdad? Anda y haz todo lo que tú has pensado, porque Jehová está contigo, sí. ¿Verdad? Haz todo lo que está en tu corazón. Pero dice que en aquella noche vino palabra de Jehová a Natán. Sí. Qué importante, qué ¿verdad? Hermoso es que Dios nos habla en la noche. Vino la palabra de Dios, ¿verdad? Al profeta. Sí. Y entonces Dios le hace ver que no estaba bien lo que él había dicho a David, sí. Porque él le había dicho, oye, no, pues sí, qué buena idea, sí. Y mira, el arca de Dios, haz esto,
y Dios está contigo. Es algo que va direccionado por Dios. Sí. Y él le dice Dios en el versículo 5 a Natán para que a su vez le diga a David, dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Sí. ¿Verdad? Entonces vemos que como que es algo que si lo ve usted de manera muy simple, o sea, como que no le va a dar ese significado tan profundo que tiene esta palabra, porque una cosa es el hecho de las ideas que tú puedas tener y otra cosa es las ideas que Dios tiene. Acuérdese que el Señor mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como está tan distante el cielo de la tierra, así son mis caminos tan distantes de los del hombre. Sí. Y aquí, en este caso, pues David tenía una idea de hombre, ¿verdad? Y él dijo, yo voy a construir una casa, pero Dios redirecciona totalmente el pensamiento a través de la palabra que le está dando al profeta Natán. Y le dice, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Amén. ¿Verdad? David estaba en el reino, y dijo, oye, qué buena idea. A veces decimos hasta para Dios, ¿verdad? Decimos que tenemos buenas ideas, que vamos a hacer algo para Dios, pero Dios lo sitúa. Amén. ¿Verdad? Lo ubica. Lo ubica en lo que es la majestad de Dios, y él que tiene un reino humano, ¿verdad? David en ese momento pues está en el trono, Dios lo puso ahí, pero Dios le recuerda y le dice, yo te tomé del redil. Amén. De detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, Dios le dice, mira, David, yo he hecho todo en tu vida. Amén. Yo te tomé cuando estabas en el anonimato. Yo te traje detrás del redil, te he puesto, he estado contigo. Sí. ¿Verdad? Todo lo que tú tienes, todas las cuestiones, todo lo que tú puedas decir que puedas poseer, yo te lo he dado. Y aquí es un punto importante, amigos y hermanos, el hecho de entender que todo nos ha sido dado por Dios, ¿verdad? Amén. Tú tienes vida, respiras, tienes un trabajo, profesión, inteligencia, todo es porque Dios ha estado contigo, porque Dios en su gracia ha permitido tu vida y ha permitido que sigas viviendo. Sí, así es. Y tiene un propósito en esa vida que te ha dado un propósito que cumplir. Un propósito, y ahorita vamos a ver ese propósito, ¿verdad? Fundamental. Pero dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo, fíjate, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. O sea, no me vas a hacer casa tú. Pues ¿cómo? Yo voy a hacer casa. Yo te voy a hacer casa a ti. Así es. ¿Verdad? Entonces, mira, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los así que la edifican, así ¿verdad? Es. Si llegamos al final de nuestros días, amados hermanos y amigos, sin que Dios esté realmente edificando tu vida, o Él esté interviniendo como Dios, ¿verdad? Como Dios, como aquel que es Señor y que gobierna, pues de nada va a servir que lleguemos al final de nuestra vida. Va a ser una vida como el aguacate que decía, pues. Que por cierto yo le digo dónde compre aguacate si ni uno le sale así. Aunque no le salgan como al luego me dices, pues, sí, no, fácil. Pero el caso es de que no lleguemos al final de nuestros días, o que después podamos decir, oye, tanto tiempo que se invirtió, tanto tiempo que se trabajó, ¿y de qué sirvió todo eso? O sea, no hubo sustancia, no estuvo Dios en ello. Sí, ¿verdad? Fue una cuestión del hombre, y recordemos que Dios en las facultades que nos ha dado, a veces pues podemos hacer cosas muy, muy impresionantes porque Dios nos ha dado, ¿verdad? Sí. Eso, pero sin embargo no necesariamente Dios va a estar en eso.
Sí. O en todos los proyectos de tu vida que tú digas, ay, mira, he triunfado en mi profesión. Bueno, ¿y qué parte tiene Dios en eso? Exactamente. O en qué cumple eso el propósito de Dios, porque imagínate, escuché el testimonio recientemente de una persona que llegó a enriquecer mucho, llegó a ser propietario de un barco, y dice que llegó un punto en su vida que dejó todo porque no le halló propósito, y alguien le decía, pero ¿cómo vas a dejar todo? Es que no tiene sentido mi vida. Como diciendo, pero ¿cómo no va a tener sentido si tienes todo y te has hecho riquezas y bla, bla, bla? Y la persona lo que planteaba en ese testimonio es, yo llegué a un punto donde nada de lo que hacía tenía un para qué. Tenía riqueza, pero ¿para qué? O sea, disfruto, vivo, viajo, hago, pero sintió un hueco, un vacío, y obviamente descubrió que era el Señor, ¿verdad? Después el Señor lo volvió a bendecir y todo, pero ahora todo tenía propósito. Todo tenía sentido. Todo lo que hacía tenía un para qué. La riqueza que generaba tenía un para qué. Pero imagínate cuántas vidas están siendo entretenidas pensando que se trata, no sé, del dinero, se trata de la vida profesional, se trata de esto, y un día llegas y decir, ¿y qué sirve? Porque lo que expresaba esta persona decía, haga de cuenta que por fuera estoy lleno de 1000 cosas, pero adentro está hueco. Y entonces llegó una crisis existencial por decir, pero ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, y llegó a tal punto que dijo, dejó todo, obviamente, volvió a empezar, se encuentra con el Señor, pero el punto es que no le encontró, y qué triste, Paz, que algunos tengan que llegar al final de sus días y ahí darse cuenta, ¿para qué? Sin darse cuenta que el motivo, como también lo podemos leer en Hechos, que Dios al hombre nos ha dado días para que le conozcamos, y se acabó. O sea, ese es el mérito, si se pudiera decir, haber conocido a Dios y fungir la función que Dios quiere que tengas, ¿verdad? O sea, cuán importante es que el hombre pueda llegar a ese entendimiento más temprano que tarde, pero si fuese tarde y no ocurre lo que estás leyendo, si Jehová no edifica la casa. Si no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí. ¿Verdad? Es en vano. Imagínate, si él no está edificando y puede tener una apariencia así como decía, ¿verdad? Muy bonita por fuera, y oye, qué bien, ¿verdad? Y todo, pero resulta que al final, o sea, hay un vacío que dices tú, bueno, ¿y qué parte tuvo Dios, verdad? En mi vida, ¿qué parte tuvo en la vida de mis hijos? ¿Qué parte tuvo en mi trabajo? O sea, ¿hasta qué punto Dios estuvo interviniendo o dirigiendo todo esto, ¿verdad? Hay una ausencia de Dios, pues a veces todo mundo dice, y hasta les dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Así es. ¿Verdad? El hecho de decir que yo creo en Dios no implica el hecho de que lo conozcamos, ¿verdad? El hecho de que nosotros podamos decir, bueno, realmente Él está interviniendo en mi vida y tiene el papel preponderante en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, pero el hombre, aquí vemos un hombre conforme al corazón de Dios, imagínense, ¿verdad? Cuánto, si era un hombre conforme al corazón de Dios, estamos hablando del rey David, y si era un hombre conforme al corazón de Dios, y todavía él pensaba que él podría edificarle algo a Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Porque esa palabra es la que te lleva a la posición que Dios quiere que tengas, y que realmente tú no puedas decir al final en vano ha sido, ¿verdad? Fíjate, Paz, voy a regresarme tantito. A mí me ocupa, estamos en 2 de Samuel capítulo 7, en el versículo 3, me ocupa esa ligereza que tuvo Natán, obviamente que corrigió, pero imagínate, gracias a Dios. Sí, qué hermoso que Dios le habló, ¿qué pasó? Pues tú eres el profeta. No olvidando que este es el mismo que amonesta cuando David cae en pecado, ¿te acuerdas? Es el mismo que Dios usó para decir, hey, estás mal porque... Corrige. Exactamente. Le habló, fue la atalaya de David. Qué importante es que los reyes tengan atalayas, o sea, verdaderos hombres y mujeres de Dios para aconsejar conforme al Señor. Pero fíjate lo peligroso de la ligereza en muchas ocasiones. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Imagínate la permisividad de esta palabra.
o fuera de propósito, simple y sencillamente, no porque esté corrompido, porque la intención, como dices, es una muy buena intención, aparentemente. Sí. Y que Dios le dice, bueno, pues ya ve y dile esto. Pero la ligereza que puede tener eso, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Y a lo mejor David diciendo, pues sí, hasta el momento que se levante, dice, no, ¿sabes qué? Déjame te aclaro lo que Dios habló, déjame bien enfoco, si se puede llamar, enfocar la palabra que te di. Y aunque podía tener gran virtud esa intención de David, pues ya el Señor aclara cómo son las cosas. Aclara, Paz. Y algo bien importante ahí en el Salmo 127, ¿verdad? El que dice, herencia de Jehová son los hijos. Amén, amén. Cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Amén, amén. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? Sí. No será avergonzado. Pero algo, bueno, va ligado esto, Paz, y en este momento quiero compartirlo en el sentido de los hijos, ¿verdad? Porque qué gran preocupación, ¿no? Y también qué gran amor de Dios, porque imagínate el hecho de saber cuál es la principal función de un padre, de tener hijos. Pues una vez tú compartiste un sermón muy bonito, pues, que me edificó, me bendijo en un 15 años. Okay. Y que te acuerdas que decías tú acerca de esa saeta, las saetas, ¿verdad? Que va dirigida al Señor, ¿verdad? Sí. Como saetas en manos del valiente, pero esa saeta tiene que ir primeramente dirigida a Dios. Nosotros a veces queremos para nuestros hijos un buen futuro, es muy bueno que lo quieras, ¿verdad? Queremos también el hecho de que tenga una buena profesión, que tenga recursos, que haga un buen matrimonio, ¿verdad? Pero a veces resulta vano, Paz. Sí. ¿Verdad? Y vemos que por mucho que haya pan de dolores, como dice el Salmo 127, aunque vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores y te esfuerces grandemente, como diciendo todo imagínate el tiempo que no te resulta, sacrificándote, mal comiendo, mal durmiendo, y luego para que no tenga que no sentido. Te resulta. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues ¿qué papel tuvo Dios en todos tus proyectos, en tus planes, en la cuestión, ¿verdad? De poder decidir sobre la vida de tus hijos, los estudios de tus hijos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué papel Dios jugó? Porque después queremos matrimonios de paz, de bendición para nuestros hijos, en ausencia de Dios, pues, sí, claro. Cuando Dios es el príncipe de paz. Sí, cuando no se le considera, cuando no, y quieres que todo te salga bien. Sí. Y desestimas a Dios y quieres que tengas resultados como si hubieses caminado con Dios. Por eso la edificación es el proceso de la construcción, vamos a decir, de una casa, pero en el cual Dios está en el asunto. El fundamento. Claro. No es como que lo invitas, ven y corta el listón. Espérame, ¿y cómo quieres que te vaya bien en esto si no has edificado en mí, verdad? Si ha sido en vano. Digo, y no estoy diciendo que el Señor nos exprese eso, pero en muchas ocasiones queremos los resultados de Dios haciendo nuestras propias acciones, ¿verdad? Y es ahí donde dice, pues si el Señor no edifica su casa, ¿verdad? Si el Señor no edifica su casa, pues termina resultando en vano. Y dice aquí la Escritura, dice, y asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, le dice a David, Él es el que tiene que dirigir tu casa, no tú invitar al Señor, ¿verdad? Como que, Señor, apruébame, ¿verdad? O he pensado esto y que Dios esté ahí nada más como un espectador. Sí. Dice el profeta, le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando del Mesías, ¿verdad? Está hablando de Cristo, que Dios levantaría este reino, y vendría del linaje de David por la palabra, ¿verdad?, del Señor. Sí, así es. Pero vemos ahí, pues, que ahorita tú citabas o recordabas acerca del el orden que prefija Dios, ¿verdad? Y vamos al libro de los Hechos. Ahora, el libro de los Hechos, capítulo 17. Sí. Ahí vemos, ¿verdad?, al apóstol Pablo haciendo la labor del mensajero que también abordabas al principio del programa, el atalaya, no deseando Dios que nadie se pierda. Amén, amén. Y entonces aquí está
en el libro de Hechos, capítulo 17, está Pablo en Atenas, ¿verdad? Y vemos ahí una gran idolatría, mucha religiosidad, ¿verdad? En todo ello, pero ausencia de Dios. Pues. Amén, amén. Fíjate, él dice, el apóstol Pablo, dice algo que llama la atención, ¿verdad? Y dice, veo que son muy religiosos, pero fíjate lo que dice en el versículo 22 del capítulo 17, porque dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Amén. O sea, por religión no paramos. Sí, no. ¿Verdad? Podemos tener religión. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, Él es quien yo os anuncio. Él tomó, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo le dio palabra al apóstol Pablo, sí, porque había un nicho y decía ahí un letrerito, al Dios no conocido, o sea, tenían al del aire, al del agua, adoramos al del otro, todos, al del otro. Y si nos falta alguno que no conozcamos, ese también adoramos. Sí, acuérdese que la palabra dice en el libro de Éxodo, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y más adelante dice, no te postrarás, no adorarás, no hay otro Dios a quien reverenciar. Amén. No hay otro Dios, es único Dios, ¿verdad? Y él dice, él es celoso, y el celoso es en el sentido de adoración exclusiva, ¿verdad? Es como el marido y la mujer que tiene a su marido, pues queremos fidelidad, no se comparte, Dios tampoco comparte la adoración. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, como él dice, veo que son muy religiosos, y el Espíritu Santo le da palabra para poder compartirle a este pueblo muy religioso, ¿verdad? Y él les dice de la siguiente manera, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Fíjate, David queriendo construir un templo, y aunque el Señor le permitió que se construyera, permitió, ¿verdad?, que en los tiempos de Salomón se construyera el templo, en realidad Dios no es un Dios que habita en templos hechos de manos, ¿verdad? Manos humanas. Humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. O sea, si tú vives y respiras, es porque Dios te da la vida. El día que el Señor diga, o sea, ese día, hasta ahí se acaba tu vida. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y aquí vemos cómo vivir la vida sin vanidad. O cómo vivir la vida sin que resulte que al final de nuestros días podamos decir, en vano viví. Sí, para que no sean despropósito, ¿verdad? Sí, así es. Y hay un poema de Amado Nervo, ¿verdad?, que no sé si usted se lo enseñaron en la secundaria, ¿verdad? E incluso hasta recitaban, que dice, vida nada te debo, vida estamos en paz, ¿verdad? Porque yo fui al final de mi camino el arquitecto de mi propio destino, imagínate. Que don Amado. Vida, que nada te debo, vida estamos en paz, ¿verdad? Pero en realidad no hay paz, ¿verdad? Se oye muy bonito, pero imagínate, yo fui el arquitecto de mi propio destino. Pues, ¿qué prefieres? ¿Que sea Dios el arquitecto de tu destino, o quieres tú ser el arquitecto de tu destino? ¿Verdad? Porque una vez el Señor, confrontando mi vida, dijo, ¿quién crees que sea más sabio? ¿Tú que eres hombre o yo que soy Dios? Yo te conozco más que tú a ti mismo, ¿verdad? Y yo sé lo que te conviene a ti. O sea, ni siquiera a veces nosotros conociéndote para levantarse las cejas. Cuando el Señor te dijo eso, te quedaste así con las cejas. Sí, me quedé y dije, no. Ok. Sí, ok. Sí, no, hombre. Cada soplamoco, ¿verdad? Que nos da el Señor. Sí, pero aquí el Señor, él dice, ¿verdad? O sea, ¿quién quieres que sea tu arquitecto? ¿Quién quieres que sea el que defina tu destino? O sea, qué tremendo, ¿no? El pensar que tú, siendo creación de Dios, ¿verdad? Y que Dios por eso existe, y por eso nos movemos, somos en Él, dice la Escritura, ¿verdad? Nos da el aliento,
y que tú lo tengas en un lado, o sea, tú arquitecteando tu propia, no sé si esté correcta la palabra, creo que no, pero bueno, se entiende, pues, yo creo, ¿verdad? O sea, tú arquitecteando, diseñando tu propio destino, ¿verdad? Sí. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, nadie se escapa de haber sido creación de Dios. Amén. Dios te formó en el vientre de tu madre, Él te amó, ¿verdad? Te ama porque te formó. Sí. Eres diseño de Dios, ¿verdad? Eres de gran valor para Dios, pues Él te hizo. Sí. Pero también, ¿verdad? Somos criatura de Dios, más hijos de Dios cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Amén. Dios ama a toda su creación, Dios te ama y hace llover sobre buenos y malos, ¿verdad? Así es. Pero hijo de Dios es cuando tú recibes a Cristo. E hijo de Dios, fíjate, cuando conoces al Señor, cuando crees en la naturaleza de Cristo y le recibes, como dice ahí en Juan 1:12, pero hijo de Dios busca la voluntad de Dios. Amén. O sea, los hijos buscan la voluntad de los padres. Por ejemplo, el Señor menciona en Juan 8 cuando dice, son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Pero como hijos de Dios, buscamos la voluntad de Dios y es ahí donde nuestra vida toma propósito. Es ahí donde nuestra vida no es en vano, porque aún como hijos de Dios, pues, a veces andamos en la vanidad. Andamos, o sea, como que creemos que, ya conocí a Dios, Dios me atrajo, entonces Él lo quiere hacer para bendecirme, para que yo sea feliz. Y seguramente que al final de la carrera todos debemos de terminar felices en Cristo, si bien caminamos, pero no en nuestros caminos y nuestros pensamientos. Es ahí donde nosotros nos conformamos a su voluntad. Es ahí donde nosotros aprendemos a hacer la voluntad o amamos a hacer la voluntad de Dios, porque originalmente no tenemos eso en nosotros. A veces los hijos de Dios genuinos, con fe genuina, andamos tan lejos del propósito de Dios que está ya testificados. Si tú dijeras, híjole, es que Dios no me ha dicho qué quiere para mi vida. Bueno, leyendo la Biblia y con no mucho estudio, obviamente que hay que estudiar, pero no con mucho entendimiento, podrás decir, Dios quiere que mi vida sea para su gloria. O sea, desde algo muy básico, muy sencillo, pero ya empieza a carrilar. Pero en muchas ocasiones, a los hijos de Dios, gente en la fe, se les distrae. Y donde dicen, no, pues entonces, imagínate este pensamiento en un David, haz todo lo que te viene a la mano, porque Dios pues voy a hacer todo lo que me venga a la mano. Y a lo mejor al principio van a ser buenas intenciones, cosas con apariencia de piedad, pero conforme sigo avanzando en eso, pues imagínate dónde vamos a acabar, ¿verdad? Pues es que Dios está conmigo y todo lo que yo haga. No, pues que hay muchas cosas que podemos decir, oye, pero qué de malo tiene. Sí. Al contrario, es bueno, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, calle delante de él toda la tierra. Amén, pues. amén. Jehová está en su santo templo, dice la Escritura, ¿verdad? O sea, cuando... Bueno, tú puedes decir muchas cosas, tener muchas opiniones, pero cuando el Señor pues habla, o el Señor dice, o establece en su palabra, pues nosotros lo que tenemos que hacer es atenderla. Amén. ¿Verdad? Porque tú podrás tener muchas opiniones y al parecer muy buenas, oye, qué padre, pues qué tiene de malo, ¿verdad? Sí. Al contrario, se oye muy bien y qué buen proyecto, pero sin embargo, primeramente, ¿qué dice Dios, verdad? Y es que habría que entender que eso que dice Dios es un misterio que estamos buscando continuamente. Por ejemplo, Colosenses dice que si realmente hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Y entonces lo que hace Pablo en esa carta a los Colosenses condiciona si realmente hemos resucitado. Y para haber resucitado con Cristo hay que haber muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ahora, se entiende que en todo cristianismo incipiente, que va comenzando, que va iniciando, pues no estás bien orientado y estás aprendiendo a descubrir los propósitos de Dios. Pero esto habría que decirlo, que los misterios de Dios, o la voluntad de Dios, se vuelve un misterio que Dios quiere revelar. Porque por eso dice, búsquenme. Y a veces la gente dice, bueno, pastor, ¿y por qué tiene que decir tanto que busquemos a Dios? Pues si ya estamos en Él. Porque en Él está escondido nuestra vida, en Él está escondida los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Entonces, aunque estamos en Él, buscamos de Él, ahondamos, bogamos mar adentro, como se le dijo a Pedro, para descubrir esa vida que está escondida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Entonces, Cristo es un todo por descubrir para nosotros, aunque ya estamos en Él, porque ahí está la vida en abundancia que no hemos terminado de entender, ¿verdad? Así es, Pasi, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Sí. para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Amén. Pero fíjese lo que dice, les ha prefijado el orden de los tiempos Sí. y los límites de su habitación. Aquí podemos entender, ¿verdad?, también que Dios se determina, pues, hasta cuánto tiempo vas a vivir y cuánto tiempo son todas las cosas, sí, ¿verdad? Sí. Él tiene un orden para todas las cosas, pero fíjate para qué les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, Dios te da un lapso de vida, amigo, hermano, que nos estás escuchando, o sea, tú tienes un tiempo de vida. Amén. ¿Verdad? Y aunque tú quieras alargarlo, o sea, si Dios dice aquí, ¿verdad? Y es lo que el Señor ya determinó. Pero dice en el versículo 27, ¿para qué tienes esa vida? ¿Para qué te ha dado Dios ese lapso de tiempo y te hizo como creación? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Amén. Amén. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La creación misma canta de Dios, o sea, es tan evidente la existencia de Dios. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, Amén. como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ya ves que citaste a Amado Nervo para acá también cita a poetas. Poetas es válido. De allá, los atenienses, Los que atenienses. se la discutían muy bien en la cuestión de la sabiduría y de la filosofía, ahí son los grandes de la filósofos. oratoria, sí, así es. Y de ahí La surge elocuencia. mucho del humanismo y de las cosas que nos parecen muy, muy bien, pero sin el Señor, ¿verdad? Sin el Señor. Y dice, siendo pues el linaje de Dios, si tú eres linaje de Dios, si tú eres hechura de Dios, fíjate que algo muy importante que dice aquí, no debemos pensar, ¿verdad? No debemos pensar, o sea, lo que define nuestro actuar y nuestra vida, pues define lo que pensamos. Así es. ¿Verdad? Dice, pero no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, Amén. o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No ¿verdad? tiene nada que ver. Ahora, ¿a qué vamos con esto, Paz? Que a veces se puede pensar, tú dices, no, pues es que yo no creo en las esculturas, no creo en las imágenes, no creo en las estatuas, ¿verdad? Pero dice que no debemos de pensar que es semejante a eso. Sí. O sea, no precisamente que tú creas precisamente en una escultura de bronce, que muchos creen, ¿verdad? Pero dice, no debemos imaginar eso. ¿Por qué? Pues porque hay un salmo que dice, pues, estos tienen oídos, pero no oyen. ¿Sí se acuerdan, hermanos, ese salmo? No me acuerdo cuál es el que dice. Tienen ojos, pero no ven, manos, pero no palpan, ¿verdad? Pies, pero no pueden andar. Sí. Entonces tú no puedes pensar que Dios exista sin que vea lo que tú vives, lo que haces. Tú no puedes pensar que Dios exista, ¿verdad? Porque eres el linaje de Dios y creado a imagen y semejanza de Él, que Dios exista sin que oiga, ¿verdad? Porque a veces, aunque tú no tengas una escultura y que no adores a esculturas, ¿verdad? Sin embargo, a veces así es. Y pues. así imaginamos. O sea, imaginamos como si Dios, o sea, fuera algo que está ahí nomás, o sea, no oye, no ve, no, o sea, es simplemente creemos, o sea, decimos, no, pues existe, pero hasta ahí. Ayer comentábamos con Jaime, Paz, que a veces la gente cree que Dios existe, pero no cree que tiene el control de todas las cosas, en la naturaleza, en los países, en la geopolítica, en todo. Él es soberano, y a veces seguimos pensando que sí hay un Dios, pero como que acá todo es diferente. Si hay un huracán, si hay un terremoto, es cuestiones ajenas a Dios. Espérame, pues no puedes imaginar que Dios sea así como que pues aquí estoy, no veo, no. Y a veces eso ocurre en la mente de las personas. No alcanzan a dimensionar, pues si Dios existe y Dios es Dios, y si lo es, tiene todo el poder, todo el conocimiento, tiene todo el control, y todas las cosas son para algo conforme a su propósito. Sí, algunos piensan que es como escultura de arte también, pues dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice el hermano que es el Salmo 115, el que mencionamos ahorita, tienen ojos pero no ven, pies tienen pero no andan. Y así a veces se puede pensar, ¿verdad? Sí. Entonces fíjate que a veces se puede pensar que es como una escultura de arte. No, pues Dios, o sea, cuánta gente dice, no, sí, Dios, ¿verdad?
y qué admirable esto, lo otro, ¿verdad? Pero es como si fuera algo de arte, algo, ¿verdad? Que sí hay que reconocer esa arte, ¿verdad? Pero hasta ahí. Sí. O a veces imaginación de hombres, Paz. Amén. Porque cuánta gente a veces dice, no, pues yo creo en Dios, ¿verdad? Pero yo no creo que sea así, sino que entonces es una imaginación de hombre. El Dios que crees es una imaginación de hombre. Sí. O sea, es alguien que tú te imaginas cómo es y así piensas que es. Y que en algunas ocasiones es a tu semejanza o es a como tú te lo conformas. O sea, tú te estructuras tu propio Dios. Es un Dios personal. Pero no es así. No, ese ya es un Dios ajeno, ¿no? De imaginación, de tu imaginación, ¿verdad? Y a tu conveniencia, Paz, porque a veces así es. Hubo una persona que me decía, no, pues es que tú con que tengas fe, incluso puedes creer en una piedra, ¿verdad? Híjole. Y pues ya con que tengas fe, lo importante es que tengas fe en algo, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la Escritura. O sea, él dice que Dios no es como los ídolos de oro, de plata, ¿verdad? No es que no oyen, que no ven, que no sienten, que no andan, que no palpan, ¿verdad? Ni tampoco es como escultura de arte, algo como que, no, sí, es que algo en lo que podamos filosofar, ¿verdad? Sí. Y también no es como conforme a la imaginación de los hombres. No. Porque cuántas personas crean su propio Dios, como dicen, diciendo, no, pues yo con que crea en Dios, ¿verdad? Con eso. Nomás con que crea, o sea, crea en Dios, ¿en cuál? Pues no sé, ¿verdad? No, pero tampoco es así. Porque es una imaginación de hombre. Es una imaginación de hombre. Entonces, Dios nos ha dado, y ahora más si tú perteneces a una iglesia, ¿verdad? Donde el fundamento es la palabra, la Biblia, pues busca la Biblia, Amén. Busca la palabra, qué dice acerca de ese Dios del que tú, te bautizaron, te confirmaron, bueno, pues busca la Biblia, busquemos, ¿verdad? La palabra, y entonces veamos, o sea, quién es el Señor, ¿verdad? En esa palabra, porque la palabra da testimonio del Señor, da testimonio de Dios, ¿verdad? Dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar esto, ¿verdad? Que él es semejante. Amén. ¿Verdad? Pero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios llega un momento en que se enfrenta a la vida del hombre, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿O qué es mi vida? ¿Qué parte tiene Dios en ella? Y entonces dice, ahora manda, o sea, en tiempo presente, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienten. Y arrepiente es ¿sabes qué? Cambia el pensamiento. Sí. ¿Verdad? Vuélvete a Dios. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, va a llegar un tiempo, amado amigo, y si tú crees en la Biblia, crees en la palabra, pues pongamos atención en esto, que va a llegar un día en que él va a juzgar con justicia por medio de aquel varón que levantó de entre los muertos. ¿Quién es ese varón que Dios levantó de entre los muertos? Amén. Jesucristo. Ajá. Amén. Él es el que se fue levantado y el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así es. ¿Verdad? El que cree en mí, pues, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí, pues es que fíjate, me llamó mucho la atención, hiciste algunos comentarios muy importantes y retomando algunos de ellos, pues, en el 17 de Hechos dice 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto es muy interesante en temas genéticos, esto es muy interesante en temas científicos, porque a final de cuentas se termina descubriendo que toda la humanidad viene de una sola sangre, cosas que está diciendo Pablo sin algún conocimiento médico o actualizado al día de hoy, y entonces está hablando con certeza por la convicción que trae la palabra, pero dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Qué impresionante, porque hoy sabemos que el hombre puede habitar en el lugar más inhóspito, más difícil, ahí hay pobladores. No, es que es el desierto, bueno, ahí hay pobladores. No, es que es el lugar más frío de la tierra, ahí hay pobladores. No, es que es la selva, la vasta selva, y ahí hay habitantes.
Pero fíjate lo que dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios ya ha ordenado qué va a ocurrir en los tiempos, y ya ha ordenado cuántos años vamos a vivir y qué tanto nos vamos a extender en ese vivir. Y todo esto que ha prefijado, fíjese lo que dice, el orden de los tiempos. Sabemos qué tiempos estamos viviendo. ¿Entiendes un tiempo? Porque ahorita usaste una palabra que comentó Pedro, baste ya el tiempo de agradar a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué decir esto como atalayas? ¿Por qué decir esto en si Jehová no edificare la casa? Porque nosotros tenemos que entender que ya está el orden prefijado y tienes que saber qué tiempos estás viviendo. Y si ya viviste, perdóname, desordenadamente como muchos de nosotros, dice el Señor, pues baste ya el tiempo, porque está prefijado, está ordenado, y también los límites de tu habitación, cuánto vas a vivir, y son cosas diferentes y se parecen, pero todo es para que encaminemos. O sea, en la paciencia de Dios, tú pudiste haber descarrilado tu vida, pero Dios te está haciendo un llamado a decir, ya, eso ya ocurrió, ya cometiste los errores, bueno, vuélvete a mí, búscame a mí. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere darle es propósito a tu vida. No sigas edificando en vano. En el testimonio se compartía de este personaje que había dejado todas sus riquezas y que la gente se burlaba de él. Es que, ¿qué estás haciendo? Es que no le encuentro sentido. Imagínate llegar a ese punto de decir, es que ya nada me sabe. Pero cuando vuelve a iniciar, según el testimonio de este personaje, y ahora se encuentra con Dios, le encuentra propósito a Dios en la palabra de Dios a su vida, empieza a prosperar de una manera, dice, mucho más abundante de la que había tenido en otro tiempo. Pero, ahora la gente quería buscarse asociar con él, los que se burlaban. Amén. Y él decía, es que no puede ser así. Ahora mi socio, fíjate cómo lo vio, mi socio de vida, mi todo es el Señor. O sea, ¿cómo quieres que quite mi sociedad con él para buscar una sociedad contigo? Y es que cuando el hombre encuentra el propósito de la vida, el sentido de la vida, cuando encuentra los órdenes prefijados de los tiempos y los límites de la habitación, absolutamente todo entra, se encamina a Dios y es sumamente placentero. Pues. Si vives, porque vives, y si mueres, porque mueres, y prosperas, porque prosperas, y si vienes a menos por algún motivo, porque sabes que todo es bajo el propósito divino. Y eso es algo sumamente glorioso, loable y disfrutable nosotros que estamos en el Señor, y que pues Él nos concede en su misericordia ir viviendo esta realidad como queremos que otros entren a esta misma realidad, ¿verdad? En el Señor Jesús. Así es. Algo relacionado con lo que leíamos en Hechos, ¿verdad? Acerca de cómo Dios prefija el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres. En el capítulo 39 del libro de los Salmos, el salmista dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Verdad? O sea, que tengamos entendimiento de que, pues, cuánto tiempo podremos estar aquí, Paz, ¿verdad? Yo creo que, bueno, tú eres más jovenazo, Paz. Sí, es cierto. Pero entre más avanzamos decimos, oye, ya. Y él todavía más. Más, sí, no, pues sí. Pero imagínate, entre más avanzamos, pues decimos, híjole, ya el tiempo, ¿verdad? Se está cortando también, porque de hecho el Señor sabe cuándo, puede ser joven, puede ser el niño, ¿verdad? Dios sabe hasta qué tiempo nos va a dar. Pero aquí el salmista dice, en este sentido de poder saber que, como dice el libro de los Hechos, el Señor va a juzgar con justicia, ¿verdad? Amén. Y vamos a saber si edificamos la casa, Él edificó la casa, ¿verdad? O se ha edificado en vano. Así es. ¿Verdad? Ahora, fíjate, Paz, en lo que leíamos en 2 de Samuel 7, cuando David tiene ¿en qué condición estaría David para decirle, yo le edificaré casa al Señor? Si nos ponemos a pensar, ya no está en el redil, ya no está con las ovejas,
ya no es aquel que no se consideró para una fiesta donde se iba a nombrar un rey y todos, fue el menospreciado, con todo respeto, todos sus hermanos estaban considerados menos él a la fiesta donde fue el ungimiento de su vida. Y ya no es ese David en esa desventaja. ¿En qué condición estaría David para que le subiera al corazón ese pensamiento de le voy a construir casa? Como diciendo, tengo todos los recursos, ¿qué hago con los recursos? Y lo que vemos es que llega a una etapa económicamente estable del rey. Imagínense, tenía todo y de repente sube a su corazón, ¿qué hago con todo para el Señor? Cuando no sabe que el Señor dice, no, yo soy el que te edificaré casa a ti, yo soy el que te haré casa a ti. No estás entendiendo. De hecho, uno de nuestros maestros que hemos aprendido bastante de él, decía que yo te convertiré en casa, porque a final de cuentas la iglesia se vuelve casa del Señor, pero en el sentido de qué tan equivocados a la vez, con una buena intención, pero cómo el Señor encamina diciendo, es que es al revés, es que yo soy el que te edifico a ti, yo soy el que puedo construir en ti el lugar de mi habitación, porque a final de cuentas el Señor es el que nos encamina a su bendito propósito. Y esa intención, imagínate todos los recursos, ¿qué hago con tanto? Voy a construir una casa al Señor. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Está la madera, está para acá, está para allá, yo le haré casa al Señor. Y el profeta ya, ahora sí que ajustada la mira, le dice, no, mira, es que el Señor te dice que al contrario, el que tiene propósito para contigo es Él. El que va a hacer casa a ti es Él. Entonces, imagínate escuchar esas, aunque se lo permite, sabemos que Salomón termina construyendo la casa, Dios se lo permite, pero la ilustración es, eso que tú estás pretendiendo hacer para mí, ahorita podemos leer incluso Isaías, es lo que yo haré de ti, es lo que Dios puede hacer. Perdón, y en este sentido, como Pedro dice, que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que debemos de ser edificados y debemos ser como casa espiritual y como sacerdocio para Dios, los que ofician en la casa y los que somos la casa y los oficiantes de la casa para el Señor. Sí. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, pues, y bueno, tener muy consciente en ese tiempo, ¿verdad? Que a veces podemos nosotros... De lo mismo que habló el Señor Jesucristo, sí, que nos cuidáramos, ¿verdad? De los afanes, pues, porque dice, en vano es que comáis pan de dolores y vayáis tarde a reposar, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas por las cuales el Señor advirtió y que dijo, ¿verdad? Que pues que nos guardáramos de eso, ¿verdad? De no caer en el afán o en la ansiedad, ¿verdad? De este mundo y de las cosas de este mundo y dejáramos nuestra relación con Dios. Sí. Entonces, en este Salmo 39 que le dice el salmista al Señor, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Amén. He aquí diste a mis días término corto. ¿Verdad? Tenemos un lapso corto y tenemos que aprovecharlo para conocer a Dios, ¿verdad? Sí. Dice, y mi edad es como nada delante de ti, ¿verdad? Por más fuerte que te sientas, por más vigoroso, dice la escritura aquí, ¿verdad? Mi edad es como nada delante de ti. Sí. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea, somos como la hierba, ¿verdad? Sí. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Verdad? Yo cuántas veces he visto en el ejercicio de mi profesión también, ¿verdad? O sea, decir, híjole, pues de qué sirvió todo, ¿verdad? Y a veces ha habido, ahorita tengo juicios de que estoy tomando y que espero que Dios me dé sabiduría, ¿verdad? Y que pueda yo ayudar en algo, ¿verdad? Pero un juicio, por ejemplo, del 2004, pues, o sea, 20 años peleándose, ¿verdad? O 20 años viendo a ver quién se queda con la herencia de algo que no trabajó, ¿verdad? Que otro recogió, y que cuánto se afanó aquel que se afanó, ¿verdad? Y que en muchos casos termina en nada porque... me ha tocado, o sea, que están, sobre todo tengan mucho cuidado, amigos,
no se afane por las herencias, por favor, ¿verdad? Mejor trabaje, esfuércese, pídale a Dios, ¿verdad? Que le bendiga, pero no pleitee por eso, ¿verdad? Porque no, pues es que es tremendo, a veces todo lo que se desgasta en todo, económica, emocional y de todo tipo, ¿verdad? Y caes en lazo del diablo por estar peleando algo que ni siquiera tú hiciste, ¿verdad? O sea, ni siquiera tú hiciste, y he visto gente morir en el transcurso de estar peleando, de estar no pleiteando y no queda nada, ¿verdad? Y dices tú, no, pues, ¿y de qué sirvió todo? Sí. Sí, no, Dios nos da sabiduría y luego más consejos. Y bueno, aquí Alejandro dice algo. Quiero hacer un comentario de eso. Sí. Léelo, por favor. Alejandro dice, hablando. Te mandamos un saludo, hermano. Hace ratito que comentó, ¿verdad? Dice, hay muchos ídolos humanos que tampoco oyen ni ven y les importa. Por eso mejor confiar en Jehová que en el hombre. Sí, voy a citar algo porque se me hace muy bueno tu comentario, aunque híjole, puede ser que sea muy sensible para algunos el comentar. Dice, hay muchos ídolos humanos, es decir, cuando una persona idealiza a otra persona, puede ser un líder, puede ser un pastor, un ministro, el líder de la denominación, qué sé yo. Puede ser cualquiera de ellos. Dice que ni oyen, ni ven, ni les importa. Quiero decir algo respecto a este comentario, sin dar directamente a nadie en específico, obviamente, no estamos aquí para eso, sino para el comentar de la palabra. Y luego termina, hace un segundo comentario, dice, mejor confiar en Jehová que en el hombre. Amén. Siempre será amén a eso. Pero si nos remitimos un poquito, nos movemos, nos trasladamos al Salmo 115, que nuestra hermana Graciela también nos comparte. Es el Salmo 115, como lo hizo nuestro hermano Ricardo. Lo interesante cuando da la descripción de los ídolos, de las imágenes, de todo esto que es un Dios imaginario y que jamás Dios se comparará a uno de ellos, no hay forma. Imagínense, el ídolo, la estatua, la piedra, es hecha por el hombre. ¿Cómo vas a denigrar la imagen de Dios a tal punto cuando el hombre salió de Dios, a imagen de Dios, y el hombre recrea una imagen y puede sacar una fotocopia y de esa puede sacar 1000 fotocopias y totalmente denigrado fuera de, pero el hombre sale de Dios? Imagínense que terminamos pensando que lo que salga del hombre es semejante a Dios, pues nada que ver. Pero algo que me llama mucho la atención, y voy a hacer dos comentarios, uno en el Salmo 115, Alejandro, y otro en Apocalipsis. Leo lo siguiente. Habla de los ídolos, ¿verdad? Dice, voy a leer desde el 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, no oyen, tienen narices, no huelen, manos tienen, no palpan. Y luego dice, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Pero en el 8 nos dice por qué el comentario de nuestro hermano Alejandro tiene sentido. Mucho. Cuando dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Estos, haciendo alusión en lo general y nada en lo particular, de aquellos que terminan quedando como ídolos humanos, que no oyen, no ven, y dice, y no les importan. ¿Por qué ocurre así? Porque son semejantes a los dioses que ellos mismos han recreado. A los ídolos, dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Entonces, yo le hago una pregunta, y la hago con mucho cuidado. Obviamente Dios es santo y Dios amonesta, advierte contra la idolatría. Pero la pregunta es, yo es algo que siempre he postulado, a ver, ¿a quién Dios le sanciona la idolatría? ¿A todos los pueblos que son idólatras? ¿O al pueblo que cae en la idolatría? Al pueblo de Dios. Y cuando tú ves los mandamientos son para su pueblo, porque los que caemos en esa idolatría, allá ya lo tienen. O sea, ya viene, ya nacen con eso. Pero el pueblo de Dios sí se envuelve en la idolatría sin darse cuenta. Sí, puede estar edificando casa sin que Dios la esté edificando. Exactamente.
¿Qué hubiese pasado si David sigue con ese pensamiento y en esa palabra que se le dio, pues termina siendo otro Dios que no es, adorando la falsa adoración, y entonces él se va a convertir en aquello que él ha recreado, porque a final de cuentas, pues el ídolo no es nada, aquí está este objeto, ¿no? Y yo lo hice suponiendo, y digo, bueno, pero no hace esto, no se defiende, no. Bueno, yo terminaré siendo de acuerdo a lo que hice, por poner mi confianza en él. Y entonces muchos liderazgos, lo digo con mucho cuidado, terminarán cayendo si no redefinen en quién están creyendo y a quién están guiando a la gente a que crea. Porque terminarán siendo de acuerdo a lo que ellos mismos recrearon. Entonces, si yo de repente saco una nueva doctrina y modifico ahí un Dios para que sea de acuerdo a lo que yo quiero, yo terminaré siendo como el ídolo que estoy recreando. Ahora, el segundo comentario que haces, no hay como confiar en Dios, amén, siempre amén, al confiar en Dios, pero quisiera leer Apocalipsis capítulo 5. Este pasaje creo yo que pudiera ayudarnos a todos nosotros. No es que no podamos tener confianza, no es que no podamos tener amigos, pero no podemos depositar nuestra confianza más que en Dios. Amén. Porque todos nosotros, no es que salimos a la calle y me cuido del pastor, y me cuido de Ricardo, me cuido. No es así. Pero entiendo que todos podemos fallar. Y entonces yo no deposito en nadie mi confianza más que en el Señor. Sé que el Señor no me va a fallar. Y claro, Dios me puede rodear de gente que tiene un corazón como Él y que van a procurar no fallarme, pero a lo mejor tarde que temprano pudiera ser, y también para eso está el perdón y lo que Dios nos ha enseñado. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis, paz y amigos, y saludos doctor, un abrazo, es el doctor Jorge también. En el capítulo 5 nos dice algo que nos debería de ayudar, que deberíamos de tener mucha claridad. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y voy a leer desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ojo, ¿quién está sentado en el trono? Pues en este caso es el Padre Celestial. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. No vamos a investigar ahorita, no queremos meditar ahorita de qué se trata el libro. Pero dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Aquí ya hay dos personajes, el que está sentado en el trono y el ángel que pregona. Pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este libro tiene que ser leído, tenemos que desatar los sellos y pues se tiene que leer ahí y se tiene que ejecutar la sentencia que tenga ese libro, pero ¿quién es capaz de? Para poder ilustrar esto, en 2 Corintios dice que nosotros seamos prontos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Si este es un libro de juicio, y sí lo es, porque en el capítulo 6 nos muestra todos los juicios que revela el Apocalipsis, ¿quién es capaz de ser perfecto en obediencia para ejecutar semejantes juicios tan rigurosos? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? A ver, pregonando el ángel a gran voz de abrir el libro y desatar sus sellos. 3. Ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Fíjate, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Esto quiere decir que el que sea, aquí hay una primera vista, una vista general de Juan, no hay ninguno, pero si lo hubiere, ese uno sería incomparable porque no hay otro como él en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. A primera vista, ninguno. Y vuelvo a insistir, si lo hubiere, él es ese que fuese, sería incomparable porque ya observé en el cielo, ya observé en la tierra y debajo de la tierra, y no existe uno solo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Imagínate. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora voy a subrayar esta expresión: lloraba yo mucho. La mayoría de nosotros como cristianos, si esto se pregonara ahí en cielos abiertos, imagínate que un ángel fuera y nos dieran la visión: ahí hay un libro sellado con 7 sellos, y alguien dijera: mi pastor, un hermano, una hermana de esos que nos quieren mucho,
mi pastor es el que, él sí va a leer el libro. Y que le digan, no, tu pastor no puede. La hermanita que ora mucho, el hermano, la pastora, los que quieras. No. Nadie. Y entonces esa expectativa que genera, mi pastor sí, mi pastor es diferente, mi pastor sí llena. Si yo pongo mi fe en eso, yo voy a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque el testimonio bíblico, o el pastor Javier, vamos a voltear, vamos allá a Ríos. Entonces, no, y alguien dijera, no, acá sí hace aire, pastor. Y entonces alguien creyera eso y terminara depositando toda su confianza en el pastor Javier, el pastor Román, X persona, pero que a final de cuentas va a ser decepcionante, no porque tú quieras decepcionar, ni porque yo, ni porque no intente, sino porque el depositar nuestra fe en alguien que no sea en que se busca, trae sufrimiento. Y entonces la gente sale muy lastimada de iglesias cristianas, de buenos pastores, de un pastoreo pues regularmente bueno, de acorde a las capacidades, tenemos limitaciones como todos, por una sola razón, que creemos que la dignidad está en esa persona o en el líder. De repente yo veo algunos, lo digo con mucho respeto, no señalo para ningún lado, que tienen al pastor literalmente en un pedestal. O sea, tú puedes ver como que dicen, sí, Dios, pero, así, ese pero, lo vinculan rápidamente a su líder porque, mira, Dios está con él. Y en muchas ocasiones tienes que reconocer y decir, amén, Dios está con él. Pero no lo pongas ahí, porque cuando te des cuenta que no está ni cerca a la altura de lo que es aquel que es digno, vas a llorar mucho. Entonces, entiendo el comentario de mi hermano Alejandro González, porque llega un punto que dices, oye, pues no ven, no oyen, y luego dices, ni les importa. Y dices, wow, o sea, ya es una situación que dices, qué triste pudiera ser para alguien que a lo mejor esperaba que sí, y sí debiera, pero a final de cuentas, este que se va a encontrar va a quitar ese llanto. Que cuando tú dices, no hombre, yo ya sé que todos me pueden fallar, menos el Señor. Y ya no vas a tener ese llorar mucho. Ya no vas a tener ese de que, híjole, todos pensé que me podían decepcionar menos él o ella. No te equivoques. Hay uno solo. Sí, que a primera vista no se encontró, Bueno, para terminar la lectura, y lloraba yo mucho porque ninguno se había hallado, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero bendito sea Dios por los ancianos, por los sobrevedores. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz, no solo el linaje, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese único que no vino porque lo vio, vino porque alguien le dice, no llores, porque no estás viendo correctamente. 6. Y miré y vi que en medio del trono, imagínense quién puede estar en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, le dijeron que era un león, pero estaba en pie, un cordero como inmolado. El bendito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es incomparable. No puedes poner a nadie, hermanos, a nadie. Esa es gran parte de los pecados que comete la iglesia cuando se paganiza, que pone a otra en una imagen, en una silueta, en una escultura, a la altura, y a veces la ponen por encima de él. Pero tan pecado es eso como que yo esté idealizando a un líder y diga, no, es que ya he comentado esto como anécdota, pero en alguna ocasión ayudando a gente en el Señor, somos facilitadores y tenemos que ser esos que canalizan la bendición de Dios para otras vidas. Me acuerdo que me dijo un hermano que estaba muy incipiente en su cristianismo, muy lindo, y me dijo, ay pastor, ¿qué haremos el día que no lo tengamos? Y le dije, pues tómeme una foto, béseme la mano y préndame una veladora desde ahorita. Y, pastor, no juegue. Le dije, no, lo que te quiero ilustrar es que no es eso. La gente suele ver que a través del canal, que eres constantemente bendecido, te equivocas y piensas que es el canal. Es como si le dieras gracias a la llavecita por donde llega el agua y no ves el manantial detrás de. Y entonces
esa ilustración que fue muy ruda en su momento y que sirvió hasta de broma, luego prendeme una veladora y luego y tomame una foto para que si cuando no esté, pues ahí te agarre. Y obviamente que, pastor, no diga eso. San Román. San Román de los saltillenses. No, Dios guarde. Pero a lo que voy es que le dije eso tan contundente para hacerle ver, hermano, no es así, no pierdas el foco. O sea, qué bueno que uno puede ser canal, qué bueno que alguien dijera, qué bendición es la palabra, pero a final de cuentas, si somos buenos ministros, Él es el digno. Amén. Debemos de ser esos ancianos que le digan al hermano, ya no llores, hermano, ya no llores, hermanita, te decepcionaron, te lastimaron, mira, hay uno que sí es digno. Amén. Y Él te va a cortar el llanto, ya no vas a volver a llorar, porque Él nunca te va a defraudar. Y entonces, para complementar eso que comentabas, Alejandro, pues gloria a Dios, y decirlo con alegría, solo confiar en Dios, solo depositar nuestra confianza en Él, y saber que puede ser que alguien me falle, que me desilusione, que me decepcione, pero a final de cuentas yo siempre vendré al consuelo que es estar, Señor, yo siempre he sabido que tú eres el digno, perdóname cuando termino venerando la llavecita que usaste sin entender que tú eres el manantial. Así es, Paz. Y acerca de esto, y dentro de lo que el Señor edifica, ¿verdad? Claro que a veces puede haber muchas tentaciones, pues, y en lo que se está edificando, mucho ataque, ¿verdad? Contra la edificación que Dios hace. Sí. Porque, por ejemplo, tú lo ves en el caso de cuando fueron reconstruidos los muros, en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Cuando fue reconstruido el templo, en los tiempos del profeta Ageo también. Cómo hay un ataque frontal de que Dios edifique, ¿verdad? Y el hombre tiene que estar siempre atento a la palabra y a la voz de Dios y depositar su confianza en el Señor a pesar de que los malignos se levanten, a pesar, por eso dice que sean como saetas, y el hombre que dice el Salmo 127, ¿verdad? 127. Que al final dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, ¿verdad? Porque siempre hay enemigos, siempre hay cuestiones que se levantan contra el hecho de que Dios sea el que está gobernando y el que edifica, ¿verdad? Sí. Y entonces, ahorita hablando acerca de la confianza, recordaba el Salmo 37, ¿verdad? Sí. Dice este Salmo que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Y luego vienen 5 cosas que debes de hacer tú ahí, ¿verdad? En esta parte de la edificación que Dios hace, tenemos que depositar la confianza en Dios, y aunque a veces, como Dios es el que está obrando, a veces no entendemos cómo Él lo hace, ¿verdad? Nosotros simplemente colaboramos con Dios, ¿verdad? O sea, somos colaboradores o simplemente guiados, ¿verdad? Por Él. Amén. Pero dice en eso, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, primero es confianza, y después dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Después viene, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y en el 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén. O sea, hay cosas que a veces en esa edificación que Dios está haciendo y tú has depositado tu confianza en Él, pues vas a tener que guardar silencio. Amén. Esperar en Dios, ¿verdad? Esperar a veces cosas que no podamos entender, no podamos comprender, pero tenemos la confianza puesta en Dios y vamos a esperar y guardar silencio, ¿verdad? Y no alterarnos, pues, dice, por aquel que prospera en su camino, ¿verdad? Y entonces hay que nosotros atender a este palabra, ¿verdad? O sea, confía, deleítate en el Señor, encomienda al Señor tu camino, guarda silencio ante el Señor. Me gustaría hacer un comentario, Paz, escuchándote, y algunos podrían decir, oiga, Paz, entonces qué cómodo, ¿verdad?, que decir que nada más confiemos en el Señor y deslindarse usted de una responsabilidad. No me deslindo. La verdad es que nosotros, Paz, como ministros, como siervos de una grey del Señor, atendiendo una grey, somos responsables de lo que pastoreamos y de lo que decimos. Somos llamados a ser ejemplo. O sea, no es, no me mires a mí, mira a Cristo, no. Es mira a Cristo
y sigue mi ejemplo, Pablo lo dijo. O sea, hay que caminar en esos calzados, pero el depositario de toda nuestra confianza solo es el Señor. Amén. Entonces, no es deslindarnos como liderazgo también. Alguien pudiera decir, oiga, Paz, no se está deslindando. No, somos responsables delante de Dios y vamos a dar cuentas. Y tan vamos a dar cuentas que todas sus cartas pastorales, Pablo cuando se despide dice a los pastores o a los ministros que Dios tenga misericordia. Lo estoy parafraseando. Que la misericordia de Jesucristo sea con ustedes. ¿Por qué? Porque la vamos a requerir. Entonces, no es deslindarnos, no es quitar el compromiso, no. Dios nos ha puesto como atalayas, lo decíamos en un principio, el primer tópico del programa. Dios nos ha puesto como servidores de la iglesia, como facilitadores. Amén. Y debemos de ser buenos ejemplos. Sé ejemplo en todo, le dice Pablo a Timoteo, pero solamente diciendo que es muy delicado el punto de que se deposite la confianza en nosotros a manera de lo que se hace en el Señor no se hace en nosotros. Él es y nosotros estamos en pie gracias a Él. Nada más eso complementando con lo que estás diciendo. O sea, los hombres que confían en Dios terminan siendo ejemplo, terminan siendo vidas inspiradoras para ir en pos del Señor, ¿verdad? Estabas leyendo el Salmo 39, 38. Sí, 37. 37. Sí, y más adelante en el versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Amén. Y él aprueba su camino. Sí, amén. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así es. Muchas veces, ¿cuántas veces caemos, Paz? Sí. ¿Verdad? Sí, muchas, y el Señor, cuando tú pones al Señor para que Él sea el que edifique, pues el Señor caes y el Señor te levanta, ¿verdad? Amén. Porque somos como esas ovejitas, ¿verdad?, que requieren la vara y el cayado. Y un pasaje que utilizamos mucho para la cuestión de la provisión, ¿verdad?, pero que yo pienso que es también para esa edificación de que Él esté edificando su casa, porque la edifica por su palabra. O sea, nosotros necesitamos esa palabra para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, Paz. Sí, así es. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a edificar? Si no tenemos el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo edificamos? No podemos. O sea, no puede edificar Dios a través de nuestras vidas porque nosotros carecemos, ¿verdad?, de la palabra. Y dice este parte de la Escritura, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, qué bueno, o sea, sabemos que Dios es nuestro proveedor y que Él nos da siempre el sustento. Pero también cuando tú has depositado tu confianza en Dios para que Él edifique su casa, pues nunca va a pasar el tiempo y nunca te va a faltar pan, nunca vas a andar mendigando, ¿verdad? Pan, porque Dios da su pan. Amén. Dios da su palabra para nosotros. Y dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Amén. O sea que al contrario, el que cree en Él, ¿verdad?, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces edificas, Dios está edificando, pero a la vez te usa como un canal de bendición, ¿verdad? No andas mendigando pan, porque siempre va a haber la provisión para aquel en el que Dios está edificando su casa, ¿verdad? Porque la edifica por su palabra. Sí, así es. Entonces, pues nosotros somos llamados, somos llamados a la edificación, somos llamados a crecer en el Señor, en ese conocimiento y entendimiento. Y como lo estás diciendo, hay dos pilares muy importantes: la confianza en Dios y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es decir, si creemos en Dios, dijo Jesús, si crees en Dios, cree en mí. Si creemos en Dios, cree en la palabra, cree en Jesucristo y su obra. Entonces, cuán importante es para nosotros en esa edificación a la que todos estamos siendo, ¿verdad? Hay que recordar que Él dijo, yo edificaré mi casa. La misma palabra que el Señor le dijo ya después a través de Natán a David, yo te haré casa, la vuelve a testificar nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo edificaré mi iglesia. Amén. Entonces es Él el que está en el asunto. Nosotros nos sometemos a Él por su palabra, porque confiamos en Él, porque le obedecemos, y Él edifica en nosotros, porque logrará hacer un edificio en donde no está la mano del hombre, que es muy importante. No es nuestra mano, no son mis intenciones, no es mi
no es mi aportación, es Él en nosotros haciendo su obra. Un edificio, dice la Biblia, no hecho de manos. Amén. Y eso tiene que ver con la no intervención del hombre, sino la divina. Sí, así es, pues. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Y Amén. que Él edifique su casa. Amén, ¿verdad? así sea. Porque qué triste será, pues, que en vano se trabaje, ¿verdad? Y, sí. que se llegue al final y pues fue en vano, ¿verdad? Y que sepamos, Paz, ya para todos aquellos que están en el ministerio, que están sirviendo a Dios, que toda obra será puesta a prueba. Dice la Biblia que el fuego la probará. Así es que Pablo dice, miren cómo sobreedificamos, miren qué materiales usamos, porque todo aquello que se dice estar edificando para Dios será puesto a prueba si verdaderamente permanece. Sí, y bueno, volviendo al punto, pues, de que a veces guarda silencio ante el Señor, sí. ¿Verdad? Dice el Salmo 38, dice en el versículo 13, más yo como si fuera sordo no oigo, ¿verdad? Sí. Dice, y soy como mudo que no abre la boca. O sea, a veces van a pasar cosas en lo que Dios está haciendo, pues ¿qué vas a decir? Sí. ¿Verdad? O sea, Dios está edificando, Dios está haciendo, y a veces nosotros pues tenemos que ser así. Dice, como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca, soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. O sea, el no alterar con Dios, ¿verdad? No altercar. Dice, porque en ti, Jehová, he esperado, tú responderás. Amén. ¿Verdad? Tú responderás, Jehová, Dios mío. Así es. ¿Verdad? Pues gracias a Dios, pues gracias a Dios por esta palabra, esta oportunidad. Se nos ha ido el tiempo, sí. Pero damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas, esperando que nos edifique, esperando que todo lo que se haya dicho, de todo lo que se haya dicho, el Señor logre edificar, siga edificando en su vida, porque es el que lo hace. Y pues si le bendijo, por favor compártelo, etiquétalo, haga un breve comentario al Pastor Javier. Si Dios lo permite, lo esperamos el próximo jueves, Pastor. Si Dios quiere. Dios permite. Y gracias, Ricardo, gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos, los esperamos.